Bueno, bendiciones a todos los que están en las redes. Ahora sí, vamos aquí otra vez. Bendiciones a todos. Dios los continúe bendiciendo. Bueno, hoy domingo. ¿Hoy qué es? ¿28? ¿29 de enero? Uy, bendito Dios. Ya se acabó el primer mes del año. Bueno, la Biblia dice que Dios acelera sus tiempos. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar esta enseñanza. Hoy venía hablando de mostrar el mundo espiritual para que nosotros entendamos realmente cuál es la esencia de nosotros y qué debemos hacer en ese mundo. Acuérdese, nosotros somos espíritu. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo mortal. Este cuerpo no es la esencia de nosotros. Este cuerpo es un cuerpo que Dios nos dio para nosotros vivir en esta vida, para nosotros contemplar lo que Él quiere hacer con el ser humano. Y por eso nosotros tenemos este cuerpo. Pero realmente la esencia de la vida de nosotros está en el espíritu. La esencia de la vida de los pensamientos está en el alma. Si el alma y el espíritu se salen de este cuerpo no queda sirviendo para nada. Simplemente lo tendrán que enterrar y ahí va a quedar. O sea, se muere. Entonces realmente la vida que está en nosotros es el espíritu que Dios nos dio y el alma que nació por gracias a esa vida del espíritu que nosotros tenemos. Tenemos que entender esto. Por eso nosotros vemos allá afuera mucha gente que busca la necesidad y cae en errores, como por lo menos los chamanes, los brujos y todo eso, que limpieza espiritual y toda esa vaina, y la gente siente la necesidad de llenar un vacío que nadie lo puede llenar sino solamente Dios. Entonces ellos empiezan a buscar cosas y caen verdaderamente en cosas que es triste a veces sacarlos de ahí. Aún pueden llegar a entregar su vida ignorantemente a entidades espirituales que no tienen nada que ver con Dios. ¿Sí? Soy uno especialmente que yo sé que el Señor me envió a hablar de estas cosas para que nosotros entendamos. A veces nosotros somos tan naturales que no nos damos de cuenta del mundo espiritual. Y la Biblia dice que los naturales seguirán siendo naturales, pero los espirituales, ¿qué? Buscarán el reino de Dios y su justicia. Y yo creo que si nosotros estamos aquí es porque queremos buscar ese reino. Sabemos dentro de la esencia de nosotros que tenemos una necesidad de Dios, porque sabemos que nosotros mismos no somos autosuficientes, porque ni siquiera sabemos de dónde provenimos. Para una mente ignorante, sabe que nació de una mamá, pero no sabe cómo surgió la vida dentro de esa mamá. Sabe que fue un espermatozoide y empieza la ciencia a atar cabos acerca de la humanidad. Pero a alguien le preguntaron un día que creía en el Big Bang. O sea, le dijeron, él decía que cómo iba a creer en un Dios que no ve. Y entonces le hicieron una pregunta, que él cómo iba a creer en algo que nunca estuvo, en el Big Bang. Eso es fe. Creer que hubo una roca que se explotó y nació el universo, eso es fe. ¿O quién estaba ahí mirando? Nadie estaba ahí mirando. Entonces, en cierta manera, eso es fe. Entonces, ¿por qué no creer que Dios realmente nos hizo? Y Él ha dado evidencia de eso. Amén. Entonces nosotros tenemos una necesidad. La Biblia dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. O sea que nosotros sabemos que hay algo más allá de esta vida natural, que hay algo más allá de esto que vemos. No es solamente alimentar nuestro cuerpo y cuidarnos, que a la larga va a llegar un día que no somos capaces de sostenerlo y va a perecer, como el que es vanidoso. Un día la vida le va a decir: oh vanidad, ¿dónde estás? Porque va a llegar un punto donde ya no va a ser capaz de sostener la vanidad. Se va a ir, por más que se haga. Por más Amparo Grisales que se estire el cuero, llegará un día que ya no va a poder estirárselo más. Y simplemente ahí se acaba todo. Pero realmente esa no es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere que nosotros tengamos una conciencia de Él para vida eterna. Ustedes no se alcanzan a imaginar, no se han puesto a pensar ustedes que si nosotros vamos a vivir 80 o 100 años, que es hartos días, porque hoy en día ya el que viva 100 años es una lotería prácticamente. ¿Sí? Pero no se ha puesto a pensar una eternidad al lado de 100 años.
algo que no tiene fin al lado de 100 años, simplemente nuestra mente no alcanza a comprender esa grandeza. Y esa grandeza es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero solamente se va a percibir en una vida espiritual. Amén. Y por eso hoy quise frenar un poquitico, demostrarles y revelarles el mundo espiritual que no vemos. Pero si nosotros, dentro de nosotros mismos, el Espíritu Santo no nos lleva a comprender estas realidades, no la vamos a poder comprender. Jesús le dijo a los apóstoles: quisiera enseñarles muchas cosas, pero en este momento ustedes no tienen la capacidad de entender. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, ¿el qué? Él les hará entender. Amén. Entonces quiero empezar desde ahí. Quiero decirles que hay una vida espiritual dentro de nosotros que nosotros tenemos que desarrollar. Escuche bien, la salvación es por gracia, pero el crecer en la gracia es la diligencia de nosotros. Si usted no es diligente espiritualmente, usted nunca va a crecer en la gracia. La salvación es gratis, pero el crecer dentro de esa salvación, una vida espiritual, es por obra que nosotros mismos pongamos diligencia delante de Dios. Y si usted no pone esa diligencia delante de Dios, de escudriñar las escrituras, de estar metido con Dios en oración, de morir a esos pensamientos que desagradan a Dios, usted nunca va a crecer. Y entonces va a mirar multitudes de personas que ven la gloria de Dios y usted simplemente está viendo nada. Si ustedes pueden ver ahora, hay una serie de cosas dentro de la congregación. Y aún el aviso, yo estaba esperando, llevaba 5 años esperando algo, y yo dije: no me voy a mover hasta que llegue ese día. Hace 5 años lo dije, y me voy a quedar ahí quieto, voy a esperar hasta que Dios haga algo para moverme. Y llegó ese día, y dije: ahora sí me voy a mover. Entonces hay un tiempo para nosotros ser formados, pero hay un tiempo donde la formación ya se acaba. Y nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A ejecutar lo que la formación hizo en nosotros. Como el que va a la universidad, toda la vida no se va a quedar estudiando en la universidad. Va a llegar un día donde va a presentar la tesis y se va a graduar. Y después de graduar, ¿qué va a hacer? Pues a ejercer lo que aprendió, a poner en práctica y a prosperar en lo que usted pensó en algún día que iba a estudiar para prosperar. Pero hay mucha gente que entierra. Y la Biblia dice que el que entierra lo que Dios le ha dado no es digno de estar delante de Dios. Él le dice: siervo malo e inútil. Si sabías que yo cosecho donde no hay nada, ¿por qué no por lo menos pusiste eso en el banco para que le producieras intereses? Entonces Dios sí está interesado en que nosotros produzcamos o le demos fruto a lo que Él nos ha dado a nosotros. No puede ser que usted lleve 35 años en el evangelio y se levante un niño de 1 año y vea la gloria de Dios y usted viva una vida frustrada. Entonces los voy a llevar a este rincón. Los voy a llevar a ver lo que realmente somos. Y vamos a empezar. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Quién cree que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Levanten la mano. ¿Quién cree? ¿Han conocido al Espíritu Santo? ¿Han sabido cómo es Él? ¿Han sabido escuchar su voz? ¿Han sabido ser diligentes con Él? ¿O nunca lo han escuchado? ¿O nunca ha permitido que Él lo guíe? Porque es muy diferente escuchar la vida de Pablo y saber que era un matón y un malo, a usted haberlo conocido en persona y vivido con Él. Toda la gente, eso por las novelas, eso ya le han sacado como 3, 4 películas a ese hombre y conocen, sí, y hablan con esa propiedad, pero nunca lo conocieron. Es más, ni siquiera habían nacido cuando él murió. Que Adolfo Hitler, el hombre más malo y que mató yo no sé cuántos judíos, y se ponen a investigar una historia y aprenden mucho de esa persona, pero nunca la conocieron. Pues a nosotros no nos puede pasar eso. Nosotros podemos conocer la historia de Dios, la historia de Jesús, la historia de su Espíritu, pero también lo podemos conocer y hablar con Él. Y tenemos que desarrollar esa capacidad en nosotros de orarle a Dios. La Biblia dice un versículo que me impacta tanto, que dice que cuando venga el Espíritu Santo nadie tiene necesidad de enseñarnos, porque el Espíritu mismo nos enseñará. O sea que hay algo que el Señor quiere enseñarle a cada persona, porque no todos fuimos llamados a lo mismo, pero todos sí fuimos llamados.
No todos tenemos la misma capacidad, pero todos tenemos capacidad. Pero hay unos que crecen y otros que no crecen. Pero ¿cuál es la diferencia del que crece al que no crece? Que el que crece fue porque se esforzó, fue diligente, quiso prosperar, se quiso comer lo que estaba delante de él. Por eso vemos gente arriba, pero también vemos gente abajo. Por eso vemos gente próspera, pero también vemos gente miserable. Pero ¿será que ellos no tenían la capacidad? Todos tenían la capacidad, sino que unos decidieron y determinaron hacerla, y otros simplemente vacilaron, y otros simplemente ni siquiera hicieron nada. Entonces la salvación es gratis. Usted no tiene nada que hacer, simplemente creer en el Señor Jesús. ¿Y qué? Y creer que Él fue salvo, que nos salvó a través de ¿qué? De la cruz del Calvario. Y tenemos la salvación. La Biblia dice que no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe, que me salvé, que yo vine a buscar al Señor. Y no. Pero el crecer una vida espiritual sí depende de nosotros, no del Señor. El Señor ya nos coloca todo, pero de nosotros depende comer de eso. No podemos ser como el ciego, que simplemente puede palpar la persona y de pronto quizás imaginarse cómo es. No, nosotros podemos ver. Hay gente que solamente palpa a Dios, sabe que es todopoderoso, sabe que todo lo puede, pero no lo conoce. Y vamos a conocer el Espíritu Santo, y vamos a empezar con Ezequiel 36:25. Sabemos que en el antiguo pacto fue anunciado lo que nosotros ahora tenemos. Sabemos que en el antiguo pacto los profetas fueron inspirados por Dios para mostrarnos a nosotros lo que Dios quería hacer desde el principio. Y mire lo que dice este versículo: y esparciré agua sobre vosotros. Y esparciré sobre vosotros agua, ¿qué? Agua limpia, o sea que hay agua sucia. ¿Cierto? Hay agua sucia. Y está hablando de nosotros, o sea que hay algo en el mundo espiritual que es como un agua que viene y limpia, ¿y qué? La persona. Pero hay algo en el mundo espiritual que es como un agua sucia que también viene, ¿y qué? Y ensucia a la persona, aunque esté limpia. Y eso es el pecado y la santidad de Dios. La santidad de Dios para limpiarnos, la obra de la cruz para limpiarnos, pero está la obra del mundo para ensuciarnos, que ahora quieren llamarle a lo malo bueno. Me miré una película ahora que días en cine, muy bonita de hecho, para que vayan y la vean, que está en cine, una película cristiana, está en cine, primera vez, está en cine. Tuvimos el viernes con mi esposa, y fue un mensaje muy tremendo para las personas que piensan que abortar es lo mejor que es lo mejor que hay. Y de verdad fue un mensaje tremendo. Yo que casi no lloro, casi lloro. Y fue un mensaje muy bonito, muy tremendo. Yo creo que una persona que tenga el pensamiento de querer abortar a su hijo, una mujer en este caso, pero también por apoyo del que en este momento la embaraza, ¿sí? Yo creo que miran esa película y se arrepienten una y mil veces de querer hacerlo. Es muy tremendo el mensaje, ¿sí? Entonces, para que vayan, está en cine. Primera vez que veo una película cristiana en cine, entonces para que apoyen. Nosotros también debemos de apoyar estas cosas porque son cosas que edifican la humanidad, ¿sí? Y nosotros tenemos, en lugar de ir a mirar esas películas por allá que no edifican sino tinieblas, también podemos ir a apoyar películas que verdaderamente, para que ellos también tengan el ánimo de querer trabajar, ¿sí? Porque si ellos hacen película y nosotros que somos de la misma fe no los apoyamos, ellos cómo van a querer hacer una película si eso requiere de mucho dinero para poder llevar eso hasta donde va. Entonces el apoyo de nosotros contribuye a eso. ¿Amén? Bueno, entonces seguimos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto era una profecía que se iba a cumplir en algún tiempo. Y seréis limpiados de toda ¿qué? ¿Qué iba a limpiar esa agua? ¿Qué es la inmundicia del ser humano? El pecado. El pecado. Entonces aquí Ezequiel estaba hablando y estaba viendo por el Espíritu que Dios iba a hacer eso en la humanidad, ¿sí? Eso fue una profecía. Dice: y de todos vuestros ídolos lo limpiaré. Entonces hay ídolos, ¿sí? No solamente estamos hablando de la iglesia católica que venera a la Virgen María. No solamente esos ídolos. Usted puede tener un ídolo en su corazón que puede ser el dinero. Usted puede tener un ídolo en su corazón, inclinado, que todo el tiempo usted vive por eso y para eso. Amén.
Ahí yo era adicto al trabajo, yo me quedaba hasta las 10 y yo era contento, yo prefería irme a trabajar que irme para la casa. Pero también lo hacía por la incentivación de que me iba a ganar un buen dinero. Entonces tenía un ídolo en mi corazón. Yo decía, yo de que tenga dinero lo puedo solucionar todo, cuando eso no conocía a Dios. Pero me di cuenta un día que el dinero no fue suficiente, porque tenía el dinero y no fui capaz de salvar lo que quería salvar en ese momento. El dinero no. El doctor me dijo ese día, me dijo, aunque usted tenga todo el dinero del mundo, no va a poder sacarla a ella de aquí, porque ella ya está muerta. En este caso fue la primera esposa que, bueno, ya falleció, ya partió con el Señor. Dice, y entonces el dinero en ese momento no me sirvió para nada. Yo le dije, pues ¿cuánto vale? Y yo me la llevo para que me la atiendan en otro lado. Y él dijo, no, aunque tenga todo el dinero del mundo, ya no hay nada que hacer. Entonces me di cuenta que el dinero no lo podía hacer todo. Amén. Entonces dice que lo limpiaré de vuestros ídolos. Pero sigamos. Entonces estamos viendo lo que está pasando en nosotros, lo que ha pasado, porque esto ya se cumplió en nosotros. Amén. Lo que vamos a leer dice, y les daré un nuevo ¿qué? Vamos a leer. Vamos a leer. Y les daré ¿qué? Un nuevo corazón. O sea que va a cambiar nuestro ¿qué? Si nos va a dar un nuevo corazón, o sea que hay un corazón viejo que Él quiere ¿qué? Cambiar. ¿Será que es verdaderamente este que tenemos aquí? ¿A quién le sacaron este corazón y le metieron otro? No, estamos hablando de un corazón espiritual. Y ahí nos va a decir qué clase de corazón es el que Él va a sacar. ¿Por qué los quiero llevar a esto? Porque quiero mostrarles que hay una vida espiritual en cada uno de nosotros. Que si nosotros no logramos tocar o entender esa vida espiritual, vamos a ser igual de naturales que a como éramos antes de convertirnos al Señor. A mí cuando el Señor me llevó al cielo y me mostró todo lo que me mostró, yo dije, no, esto no es como yo pienso, hay algo aquí que hay que buscar. Y empecé a buscar. Y gloria a Dios que me fue llevando, ¿sí? Pero porque Él ve la intención del corazón. Él ve, este quiere, ayudémoslo. Pero el que no quiere, ¿cómo lo van a ayudar? Si está rechazando lo que Dios quiere que abracen. Amén. Entonces dice, y os daré un nuevo ¿qué? Corazón, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces solamente no va a cambiar ¿qué? El corazón, sino que va ¿qué? A colocar un espíritu nuevo. O sea que nos va a cambiar ¿qué? El espíritu. Mire lo que pasó en nosotros. Digo lo que pasó porque creo que aquí todos ya conocen del Señor. Amén. Y el que no, pues pase aquí al frente y oramos otra vez para que vuelva y reciba al Señor. Sí, así es sencillo, es fácil. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que ponerse las tapas aquí en las rodillas y dice hasta Cristo Rey. No, simplemente es pasar y creer. Amén. Y dice, y les daré un corazón nuevo. O sea que nos va a quitar un corazón ¿de qué? Viejo. Y nos va a poner un corazón nuevo. Y dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que va a quitar el espíritu que no sirve ya para delante de Dios, pero que Él nos va a hacer un espíritu ¿qué? Nuevo en nosotros. Y sigue diciendo, y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Entonces sabemos que el corazón nuevo que va a poner es diferente al corazón nuevo, al corazón viejo que nos va a quitar. O sea que ya sabemos cuál es el corazón que nos va a quitar. El corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? Un corazón que no siente nada. Un corazón que es duro. Un corazón que aunque le conmueva las entrañas no hace nada ni siquiera. Y hay gente así. Hay gente que es fría, que no tiene calor en la cara, de verdad es impresionante. A veces uno dice, Dios mío, bendito. Y dice, y les quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Entonces evidentemente nos colocó un corazón de carne que es un corazón que ¿qué? Que siente. Pellizquesen. ¿Sienten? Si sentimos. Entonces esa clase de corazón es la que Dios nos colocó. ¿Para qué? Para que lo sintamos a Él. Para que nosotros podamos percibir su vida. El impío que está allá afuera no percibe la presencia de Dios. El impío que ya está afuera no entiende lo que Dios quiere hacer. Pero nosotros sí, Él ya nos dio la capacidad. Mire que la capacidad no fue por decisión propia. Es mismo Dios el que está diciendo, me toca hacer esto con ustedes para que ustedes me puedan escuchar, para que ustedes me puedan seguir, para que ustedes me puedan entender. Entonces esto voy a hacer con ustedes.
Entonces Él nos hizo acto para nosotros, ¿qué? Escucharlo y entenderlo. ¿El corazón de piedra podía escuchar a Dios? No podía. Pero entonces Él dijo, no, me tienen que escuchar. Entonces le colocó un corazón, ¿qué? Nuevo. Y quitó el espíritu de nosotros y colocó un espíritu nuevo. ¿Para qué? Porque el espíritu inmundo que teníamos, y digo inmundo porque así es, con la naturaleza de pecado, lo quitó y puso, ¿qué? Un nuevo espíritu. ¿Para qué? Porque delante de Él nadie se puede presentar como sin santidad, nadie puede ver a Dios. Entonces Él tenía que hacer algo en nosotros. Isaías dijo, ay de mí que tengo labios inmundos. Él sabía que estaba delante de la presencia de Dios y inmediatamente dijo, wow, voy a morir porque soy un hombre, ¿qué? Pecador, inmundo de labios. Entonces el Señor no quiere que nadie muera. Por eso Él dice, le coloco un nuevo espíritu para que se presenten delante de mí. Es como por decir el que va a ir vamos a colocar un ejemplo, el que va a ir al Palacio de Justicia allá a ver el presidente. Usted no lo van a llevar como un mendigo, no, va para el presidente, venga para acá. Y lo coloca en su corbata y bueno, papito, hasta le dicen cómo hablar a veces, porque va para el presidente. Y si eso es así, con un hombre que va a perecer, con un hombre que es inmundo, ¿cómo será delante de Dios, que es el creador de todas las cosas? Entonces Dios nos está haciendo, ¿qué? Actos. Pero sigamos. Entonces, pregunta mía, ¿están actos para sentir a Dios y estar delante de la presencia de Dios? Diga sí. ¿Por qué? Diga, porque Dios colocó un corazón nuevo y colocó espíritu nuevo dentro de mí, me vistió de gala para presentarme delante de ¿quién? Delante del Rey. Tienen que verse así. Mire lo que está pasando en el mundo espiritual. Hay gente que dice escuché una oración una vez, estaba por allá en otra iglesia, eso fue en otra iglesia, no fue aquí. Ay, Señor, yo que soy una cucaracha, Señor. ¿Cómo? ¿Cucaracha usted? Yo no soy ninguna cucaracha. Dios quitó la cucaracha de mí, pero colocó un sacerdote y un rey dentro de mí para presentarme delante de Él. Y hay gente que ahora sí se cree inmunda todavía y se cree que por sus lágrimas Dios los va a aceptar. Y no, Dios no los va a aceptar. Dios los va a aceptar si Él mismo los moldea a lo que Él quiere para que estén delante de Él. Tenemos que entender eso. Si no, Cristo, ¿para qué murió en la cruz de Calvario? Si usted solamente con esa oración ya podía entrar delante de la presencia de Dios, entonces Jesús murió en vano por nosotros. Pero Él murió para llevar nuestros pecados, para que esa inmundicia fuera quitada delante de nosotros, para que cuando nosotros estemos delante del Rey de Gloria no perezcamos, sino que entremos confiados. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes que entraban al lugar santísimo le colocaban una campanita en el pie y ellos entraban y tenían un lazo amarrado. Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento, el temor tan grande que había en los sacerdotes. Estamos hablando que Dios los elegía al sumo sacerdote, en este caso era Aarón, ¿sí? Y los hijos de Aarón, que después ya Dios los quitó también a la larga, y le colocaban una campanita y un lazo y se hacían detrás del velo. Había un velo que solamente pasando el velo podía entrar el sumo sacerdote a hablar ¿con quién? Con Dios. Y le colocaban la campanita y el lazo y ellos se quedaban afuera. Ellos sabían que el hombre estaba vivo porque la campanita ¿qué? Sonaba. Y si dejaba de sonar, se murió adentro y lo jalaban. Muerto. Así pasaba, pero ahora no con nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos les faltaba esto. Pero nosotros, mírelo, es tremendo cómo la humanidad a veces desecha lo santo. Estos hombres hacían un protocolo para entrar delante de la presencia de Dios. Los lavaban, les hacían un ritual, les colocaban un vestido blanco, un efod, una diadema que decía santidad de Jehová. Y eso hacían un protocolo, ni el berraco los santificaban. Mejor dicho, Moisés, ¿qué fue lo que no hizo para poder entrar? Y ahora nosotros que tenemos entrada libre no entramos. El pueblo no podía entrar. Ellos esperaban allá afuera hasta que saliera el sumo sacerdote a ver Dios qué le había dicho. Y si dejaba de sonar la campanita, pues ahí sí todo el mundo a llorar, porque ¿qué más? Porque Dios no habló. Entonces significaba que Dios estaba ¿qué? No había perdonado los pecados, estaba enojado con el pueblo. Y la gente lloraba amargamente. Pero ahora que Jesús lo hizo y que nosotros tenemos entrada libre y que ya no hay velo, sino que el velo se partió, dice la Biblia, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, me da igual, se partió.
Y dice que nosotros podemos entrar confiadamente. No entramos. Seguimos viéndonos como unas cucarachas a veces. Ay, ¿será que Dios me va a escuchar? Claro que lo va a escuchar. Usted no va a entrar delante de la presencia de Dios porque usted sea malo o sea bueno, sino porque Cristo, usted creyó en esta obra. Ahora lo que usted tiene que hacer es reflexionar su vida y pedirle perdón a Dios para que Dios, ¿qué? Lo perdone. Ahora, esto no le justifica para pecar a nadie, porque Pablo dijo, entonces ¿qué? ¿La gracia nos va a justificar para estar pecando todo el tiempo? No, la gracia es exigente. Pero tenemos el poder de la gracia, ¿para qué? Para obedecer. Pero vamos a seguir. Entonces, y pon dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Cómo? Vamos a volver a leer. ¿Qué ya ha pasado? ¿Nos colocó qué? Un corazón nuevo. ¿Nos quitó qué? El corazón de piedra. Colocó un nuevo espíritu en nosotros y quitó qué? El espíritu ¿qué? Inmundo. Listo, ya, estamos ahí. Pero mire lo que pasa ahora. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. ¿El espíritu de quién? De Él. ¿Para qué lo colocó? Vamos a ver. Y haré que andéis ¿qué? En mis estatutos y guardaré ¿qué? Mis preceptos. Y no solamente que los que estén en usted ni que los guarde, sino que ¿qué? Los ponga por obra. Entonces podemos guardarlos. ¿Qué más podemos? Andar en los estatutos de Dios, hablarlos con poder, hablarlos con elocuencia, hablarlo como quiere hablarlo. A veces yo soy un poquito atravesado, ustedes son más estudiados que yo. Y dice, y los pongan por obra. No es solamente aprenderlos, no es solamente ir a la universidad a aprender, también es colocar por obra lo que aprendió en la universidad y ser diligente con lo que usted aprendió. Pero mucha gente a veces viene solamente aquí, amén, amén, y hasta ahí llegaron. Pero hay otros que no, se van. ¿Qué fue lo que este man me quiso decir a mí? ¿Cómo así que hay Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros? ¿Cómo así que ahora yo puedo escuchar a Dios si no lo he escuchado nunca? Y he cerrado los ojos y nunca lo he escuchado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ahora yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí? Es que para guiarme, para yo andar en ¿qué? En los estatutos de Dios. Si yo me la paso borracho todo el tiempo y no he podido dejar el cigarrillo. Hay que pensar eso. ¿Sabe cómo me llamó a mi Dios? Con una pregunta. ¿Cómo así que el hombre puede hablar con Dios? Fue la pregunta que yo me hice. El día más oscuro de mi vida, yo fui y le dije a mi hermana, que mi hermana era cristiana ya en ese entonces, y ella decía, es que hablaba con Dios. ¿Yo hablaba con Dios? ¿Cómo así? Yo ahora necesito hablar con Dios. Pero como sabía que yo no hablaba con Dios, yo fui y le pregunté a ella. Yo le dije, venga, hermana mía, mi hermana de sangre, que ahora es pastora también. Le dije, ¿usted de verdad habla con Dios? Me dijo, sí. Yo le dije, vaya y dígale a su Dios, le dije, porque evidentemente no era el mío, porque yo no hablaba con él. Vaya y dígale a su Dios que le cambió la vida de ella por la mía. Y me dijo, eso no se puede hacer. Yo le dije, entonces no quiero hablar con su Dios, chao, nos vemos. Y me fui. Pero pasados los días, yo me quedé pensando en esa palabra. Yo, ¿cómo así que el hombre puede hablar con Dios? Yo miraba para arriba. Yo dije, ¿será posible? Pero ¿cómo hago yo para llegar allá arriba? Yo no entendía. Pero mira dónde estaba Dios, dentro de mí. Bueno, en ese momento no estaba dentro de mí, pero después de que lo acepté, ya estaba dentro de mí. El impío no tiene a Dios dentro de él, pero el que es creyente en Jesucristo y su obra, ese sí tiene a Dios dentro de él. La pregunta mía, ¿cuántas veces han hablado con él? Y si Dios le ha hablado a usted, ¿cuántas veces ha obedecido? Porque el problema no es que Dios hable, el problema es que usted obedezca. El problema no es que Dios le diga que camine, el problema es que usted camine. Porque a usted Jesús le dijo a dos, él contó una historia, le dijo a dos, a uno le dijo vaya y él dijo sí voy, y al otro le dijo vaya y el otro le dijo no voy. Pero el que le dijo sí voy no fue, pero el que le dijo no voy después se colocó a pensar y fue. ¿Quién hizo caso? El que dijo que no iba a ir, pero fue. Entonces no es solamente decir voy, sino ir también. Porque la palabra sin obra es ¿qué? Muerta. Es como decir que usted es amoroso
y le ande cascando a la esposa. No tiene coherencia esa palabra ahí dentro de usted. Sigamos. Entonces, sabemos entonces que tenemos un espíritu ¿qué? Nuevo. Un corazón ¿qué? Nuevo. ¿Qué más tenemos dentro de nosotros? Un espíritu ¿qué? Nuevo. Tenemos eso dentro de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Ser diligentes con lo que Dios nos ha dado. Ser diligentes. Ser diligentes. Empezar a buscar esa presencia de Dios. Empezar a preguntarnos. Todo empieza por una pregunta que nosotros a veces nos hagamos. ¿Cómo así que yo puedo ser doctor? Y ponerse a indagar usted. ¿Cómo así que yo puedo hablar con Dios? Y ponerse a buscar. Dios va a ver la intención de su corazón. Escúcheme, Dios va a ver la intención de su corazón. Y esa intención del corazón es la que Dios va a hacer obrar en nosotros. ¿Cuál es la intención realmente de nuestro corazón? Entonces sabemos que tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros hizo algo. Romanos 5:5. Dice, ¿y la esperanza qué? No avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ¿qué? Ha sido derramado ¿qué? En nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Dios no solamente cambió el corazón de carne por uno de piedra. No solamente cambió nuestra naturaleza de pecado por una naturaleza santa. No solamente colocó el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que Él derramó ¿qué? De su amor en nosotros. O sea que lo que nosotros tenemos dentro de este corazoncito es el amor de Dios. ¿Para qué? Para hacerlo fluir. Por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Entonces si ese amor empieza a fluir dentro de nosotros, muy probablemente ese amor vaya a salvar a muchos. La manifestación de ese amor va a salvar a muchos. La manifestación de ese amor va a restaurar a muchos. Dios restauró por amor la humanidad. Dios por amor envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Entonces evidentemente ese amor va a restaurar a muchos. Evidentemente ese amor no va a dañar a nadie, sino al contrario, va a producir vida en ellos. Evidentemente ese amor va a salvar a muchos, porque muchos van a creer a causa de lo que están viendo en usted. La humanidad creyó en el Padre porque Jesucristo lo manifestó en su vida. La humanidad va a creer en Jesús porque nosotros lo vamos a manifestar en nuestra vida. Y no se preocupen cuando usted ore por alguien. Usted no hace la obra. Ore con amor, ore con pasión, y tenga la certeza de que Dios lo va a sanar. Y si la persona no se sana en ese momento, no se culpe, porque el poder no es suyo, es de Dios. Algo pasó en esa persona que Dios no lo sanó. Entonces hay que buscar el Señor, ¿por qué no lo sanó? Quizás le responda, quizás no. Quizás es un trato de Dios para la persona, para que la persona tenga convicción en su corazón. A veces al ladrón hay que molestarlo y castigarlo para que entienda que lo que hizo está mal, porque por la buena no pudo. A veces las personas tienen que morir para uno decirle cuánto la extraño cuando ya el tiempo se ha acabado. O cuánto la amo, y llore usted desesperadamente cuando tuvo 40 o 50 años para poder expresar ese amor. Entonces ese día entendió que no era el día que estaba ahí, sino era todo el tiempo en el que pasó y que nunca lo aprovechó. A veces tristemente la humanidad tiene que pasar por ese proceso tan difícil en la vida. A veces tenemos que llegar hasta el hueco más profundo de la mazmorra más oscura que hay en la humanidad para que nosotros podamos entender. Entonces el Señor ya entendió, entonces venga, ahora sí lo saco. Porque mire que Jesús no hizo nada cuando Pedro se estaba hundiendo. Hasta cuando Pedro le dijo, Señor, ayúdeme. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué eres tan incrédulo? Hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? Hasta cuando el oportuno socorro de Dios vino, cuando nosotros gritamos a Dios, Señor, ayúdanos. Dios no es un Dios tirano que usted le está pidiendo ayuda y Él va a decir, pues que no. Él tiene el amor, Él es amor. Él nos va a querer ayudar siempre, sino que a veces se necesita que las personas pasen por un ciclo
para que entiendan, no porque Dios no quiera ayudarlos, para que entiendan. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para entender el poder de Dios. Y solamente entraron los que creyeron, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Los otros que no creyeron no entraron. Entonces el Señor les enseñó. Y a veces ese es el trato de Dios con nosotros. ¿Tiene que ser así? No, no tiene que ser así. En Jesús no fue así, porque Él fue obediente en todo. En Pablo tampoco fue así, porque Él dijo: no fui rebelde a la visión celestial. A veces Dios nos dice: camine por aquí, nosotros nos vamos por acá. Entonces nos tiene que pasar lo de Jonás. Se lo tiene que tragar una ballena. Y cuando esté por allá dentro de la barriga, tal vez con los jugos gástricos comiéndole el cuero, ahí sí gritó: Señor, ayúdeme, ahora sí voy. Entonces el Señor lo escupió ahí en el lugar donde Él tenía que predicar. Pero es solamente para que nosotros entendamos. Pero hay personas que evidentemente no sufren tanto. ¿Por qué? Porque ellos no son rebeldes a lo que Dios les está diciendo, simplemente lo hacen. Porque saben en quién han confiado, porque saben quién es el que está dentro de ellos para fortalecerlos todo el tiempo. Porque han aprendido no que Dios se aleje de usted y Dios no tenga amor por usted, sino que el que más se acerca a Dios, ese es el que siente el amor de Dios y sabe que el amor de Dios está ahí. Pero el que no se acerca a Dios, entonces no percibe el amor de Dios. No que Dios no lo ame, lo que pasa es que él no ha entrado en ese amor que Dios le quiere impartir todo el tiempo. Amén. Entonces sigamos. Eso está muy bueno. Estoy hablando del Espíritu Santo. Esa es la obra que Él hace. Él nos enseña a nosotros todo esto. Entonces, Juan 4:10. Ustedes prediquen, ustedes oren, ustedes predican a los impíos, y ustedes no los va a convencer. El Espíritu Santo los trae y los convence. Ustedes oran por los enfermos, no se preocupen, ustedes no los van a sanar. El Espíritu Santo viene y los sana. Usted simplemente ore y predique, ore y predique a tiempo y fuera de tiempo. No se preocupe si la persona no le cree en ese momento. Usted no tiene el poder para convencerlo. No le saque la ley y empiece a estrellársela en la cabeza, es que se va a ir para el infierno. No, usted así haga eso. Si la persona no va a entender si el Espíritu Santo no le da convicción de pecado a esa persona. Ahí me predicaron durante 12 años. Mi hermana, cada vez que tenía la oportunidad, eso me metía bibliazos en la cara. Tata, y esta mujer sí es aburridora, porque no se cansa de decirme lo mismo todo el tiempo. Pero un día el Espíritu Santo me convenció de pecado y nadie me estaba predicando, estaba solo en mi casa. Él descendió y ¡puf! Ahí caí. 5 horas llorando. Nunca había llorado tanto en mi vida, arrepintiéndome. Nadie me dijo que me arrepintiera. Yo mismo tuve la convicción, pero yo mismo, no, era el Espíritu Santo haciéndolo. Ay, que es que usted sea duro de cabeza. No se preocupe, predíquele con amor y ore y tenga la esperanza de que Dios un día lo va a tocar. Pero si usted saca la Biblia y se la empieza a estrellar, lo único que va a generar en eso va a ser como los fariseos, que van a querer matarlo a usted, así como mataron a Jesús, porque no entendieron. Pero a la larga eran hijos de perdición, como Judas. Nosotros no, nosotros ya entendimos. Amén. Bueno, sigamos. Juan 4:10. Listo. Y respondió Jesús y les dijo: si conocieres, ¿con quién estaba hablando aquí? ¿Con quién esta conversación con quién la estaba teniendo? Con la mujer samaritana, ¿cierto? La samaritana que eran odiadas, ¿por qué? Por los judíos, porque los judíos se creían los más porque Dios los había elegido. Pero aquí Jesús estaba quebrantando toda esa teoría que el hombre había transgiversado. Dice, y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Mire lo que Jesús está aquí hablando. Esta historia es impresionante. Dame de beber. Tú le pedirías a él y él te diera ¿qué? Agua viva. Si usted supiera el don de Dios que hay en Jesús y le pidiera a Jesús, él le daría esa agua a usted. ¿Qué hace esa agua en nosotros? Sigamos. Y la mujer le dijo: Señor, mire cómo estaba pensando la mujer. Estaba pensando naturalmente, estaba mirando el pozo. Jesús no tenía una vasija, estaba diciendo: este hombre está loco. Pero se da cuenta que ella no podía entender porque no tenía la capacidad de hacerlo.
Y mire lo que le dice: no tienes con qué sacar no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues? Le hace la pregunta. Tienes agua viva. Y lo más tremendo es que Jesús le estaba diciendo agua viva. O sea, ella no había comprendido esa frasecita de vida. A veces Dios nos habla una palabra y uno no la entiende. ¿Pero por qué? Porque no va usted a preguntarle. A veces uno tiene sueños de Dios. Yo soy uno que yo tengo sueños de Dios y a veces no los entiendo. Pero no se me olvidan. Los escribo. Y yo digo en mi corazón, pueda que en este momento no tenga la capacidad de entenderlo, pero como voy a crecer, como la sabiduría de Dios va a crecer en mí, como Dios me va a abrir el entendimiento, más adelantico nos vemos sueño y lo guardo. Después me doy cuenta. A veces ya me entero cuando ya han pasado las cosas. Y digo, sí, ese era el sueño. La embarré. Sigamos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de él, pero ella estaba metida en el pozo. Dios les está hablando, pero ustedes están a veces metidos allá en el mundo, pensando en cómo es que, como están en trabajo y no le está yendo muy bien, de una vez está pensando en qué, en la falta de recursos. El negocio no le está dando, está pensando, ahora cómo voy a hacer, porque está mirando ¿qué? El pozo. ¿Cómo lo va a hacer? Pero aquí Jesús quebranta todo pensamiento. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. ¿Le está hablando de qué? Del pozo. Pueda que usted hoy se llene el negocio y venda 1 millón de pesos y mañana no lo va, si no los vende, ¿qué va a pensar entonces? ¿Va a empezar? Pero el Señor quiere que nosotros tengamos un pensamiento que constantemente, ¿en dónde? En su poder, en su posibilidad. Para nosotros es que imposible, pero para Dios ¿qué? Es posible. Sigamos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Escuche bien. Se escuche bien. ¿Será qué? Una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Aquí está el hombre y la mujer que creen en Jesús. Inmediatamente viene la fuente ¿qué? A morar en él. ¿Quién es la fuente? El Espíritu de Dios. No su espíritu, el Espíritu de Dios. Pero su espíritu Él lo hizo apto para recibir ¿de qué? De esa fuente. Entonces inmediatamente usted es salvo. Usted creyó en Jesús y saltó a usted una fuente de agua viva en usted que lo llevó ¿a dónde? A la vida eterna. Pero vamos a mirar. Ya está la fuente. Pero la fuente tiene que ¿qué? Fluir. Si una fuente no fluye, ¿cómo vamos a ver el río lleno de peces? Si una fuente no fluye, ¿cómo vamos a ver la cosecha alimentada por lo que necesita, que es el agua para crecer? ¿Cómo? La fuente tiene que fluir. Vamos a ver cómo fluye. Simplemente vayan mirando esto en ustedes. Vayan mirando esto en ustedes. Juan 7:37. Entonces aquí, esta agua ¿qué? Esta fuente fue una fuente que se creó en usted, ¿correcto? Una fuente. Hay gente nacida de Dios que tiene la fuente y nunca hace que ella fluya en él. Por eso viven ¿qué? Secos, espiritualmente hablando. No tienen revelación de Dios de ninguna clase. Al contrario, le dicen, no, ¿y cómo es eso? ¿Cuántos años lleva usted, mijito? 36 años. ¿Y no ha entendido que ya nació de nuevo? Desde el primer día que creyó en Jesús. Y esto no es entender, sino que eso sea alumbrado en nosotros para tener la certeza. Podemos coger cristianos que le decimos que si son salvos y dudan aún de su salvación, porque piensan que son malos, porque piensan que es por las obras que ellos pueden hacer para salvarse. Y eso es muy triste en medio de nosotros. Eso no debería de pasar. Amén. Entonces creemos en Jesús, creemos en la cruz, aceptamos a Jesús, creemos que Jesús llevó nuestros pecados, nos hizo acto para que nosotros estuviéramos. Entonces inmediatamente hay una fuente eterna dentro de nosotros que hace que nunca nosotros volvamos a tener sed, que hace que nunca nosotros volvamos a pensar que el día que nos vayamos de esta tierra nos vamos a ir ¿para dónde? Para el lugar de tormento, sino ¿para dónde? Para vida eterna. Entonces ese creer hizo que nosotros fuéramos ¿qué? Una fuente, porque la fuente está ¿qué?
en nosotros, pero la fuente tiene que fluir. Si no fluye la fuente, ¿cómo va a regar el prado? Tiene que fluir. Entonces, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo, diciendo, si alguno tiene sed, ¿cómo dice? Venga a mí y beba. Sigamos. Y el que cree en mí, devolvámonos un momentico. Si alguno tiene sed, venga, ¿qué? Y beba. Ya tenemos la fuente. Ahora podemos ir a ¿qué? A beber. Ya tenemos la fuente. Ya creímos que tenemos la fuente. Ahora tenemos que ¿qué? Entonces nuestro espíritu tiene que ir a beber de esa fuente. Tiene que ir a beber. Y después de que beba ahí, sigamos la otra. Y después de que beba ahí, dijo, y el que cree en mí, hay un versículo que dice, el que cree en mí, estas obras ¿qué? Lo seguirán. Y las mismas y aún mayores que las de Jesús. Entonces no solamente hay que beber, sino de lo que está bebiendo, que es la palabra de Dios, sino de lo que está bebiendo, que es lo que Dios le está diciendo. Si usted cree en eso, si usted cree en que Dios lo va a levantar a usted como un empresario, si usted cree que Dios lo va a levantar a usted como un profeta, si usted cree que Dios lo va a levantar como un apóstol, si usted cree eso, cuando el Señor le está hablando, cuando usted está viviendo del agua de vida, es porque el Señor le está hablando a usted. No es ahorita es que vayan a meter allá al agua en la cabeza, para entre un pozo de agua. No, eso no estoy hablando de eso. Esto el Señor nos está mostrando humanamente para que nosotros entendamos. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, pues si le hablo cosas naturales y no entiende, mucho menos si le hablo las cosas espirituales. Entonces el Señor nos hace una relación a nosotros para que nosotros ¿qué? Entendamos. Porque a veces la gente es tan atrevida que entonces va y busca una fuente por allá y se ponen a tomar. Pero sigamos. Entonces usted está tomando, cuando usted está tomando del agua de vida, está ¿qué? El Señor hablándole. ¿Está qué? Usted orando. ¿Está qué? Usted ayunando. ¿Está qué? Usted ahí, hambre y sed de Dios. Y usted está ahí. Y el Señor le habló. Usted bebió una palabra del Señor. Y el Señor le dijo, usted será esto en esta tierra. Y usted creyó. Porque el Señor le habla a mucha gente, pero la gente no cree. Llega un profeta y ¡puf!, le lanza una palabra. O llega el Señor y ¡puf!, le pone un sueño. O llega el Señor y ¡puf!, le pone un sentir. Pero usted no creyó. Entonces le dio igual. Le dio igual. Pero Él dice que si beben y creen lo que beben, entonces ¿qué? Como dicen las escrituras, escuche bien, de su interior correrán ríos de agua viva. El usted creer lo que Dios le está diciendo y empezar a caminar en Él, entonces va a haber un río que va a empezar a fluir. ¿De dónde fluye el río? De la fuente que usted tiene dentro de usted. Significa que el creer en lo que Dios le ha dicho a usted activa la fuente de Dios y empieza a regar su vida. ¿Estamos creyendo? Es que ese es el problema. El problema no es que Dios hable. Dios habla. El problema es que nosotros le creamos a Dios. Ese es el problema. Ustedes no saben cuánto yo sufrí cuando el Señor me dijo, suelta su trabajo. Me dio un sueño. Terrible ese sueño, que al otro día fui y renuncié. Pero después me arrepentí y me volví otra vez como el cerdo al vómito, al fango. Voy y renuncio. Y me vengo para acá, y la demora es que empezó la tormenta. Pues claro, pues yo trabajaba en Ecopetrol, pues el sueldo no era tan malo, ¿sí? Y pues había cositas ahí de por medio. Y el Señor me dijo, suelta el trabajo, en pocas palabras, para no contarles el sueño. Y yo al otro día me pasó lo de la semilla que cayó en el arbusto, ahí en los espinos. Creció rápido, pero la demora es que empezó a venir los sofocó y me morí. Y empecé yo y me fui yo encendido, y el ingeniero me dijo, Adolfo, ¿y por qué se va? Si quiere venga, arreglemos. Le dije, no, ingeniero, si yo le cuento a usted, usted no me va a entender. Me voy, colóqueme una camioneta que me voy. Estaba en Rubiales. Y me vine. Y yo encendido en ese fuego y me vine y le conté a mi esposa. El Señor me habló. Como al mes después, y empezaron los dolores. El niño necesitaba pañales. La nevera necesitaba estar llena. Y se empezó a ahogar la semilla que el Señor ha puesto en mi vida.
Y se ahogó tanto que se murió porque volvió a trabajar. Y volví a trabajar. Y vuelve y me habla el Señor. Y yo vuelvo y la cojo. Y empezó a correr ríos de agua, iba por dentro de mí. Y otra vez como a los 3 meses estaba trabajando. Hasta que dije, no puedo seguir así. O es blanco o es negro, pero no puede ser gris. O es frío o es caliente. O me voy para trabajar y me olvido del ministerio, o me quedo en el ministerio y me olvido del trabajo. Pero no puedo estar pum, pam, pin. Y decidí. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, pues voy a cambiar de número para que nadie me llame. Como yo tenía mi hoja de vida en una página, pues claro, ahí llegaban a las empresas y la empresa lo llama. Quité esa hoja de vida ahí para que no me llamaran más. Y empecé. ¿Cuánto ya llevo? ¿Como 2 años? Como 2 años. No, más, porque fue el día de la pandemia, el día que empezó la pandemia, ese día ya. Y nunca más volví. Y me han llamado usted no sabe cuántas veces. Y yo no. Ya determiné en mi corazón. El Señor me dijo, si quieres, puede irte, prosperarás. Pida el sueldo que quiera que se lo van a dar. Y verdaderamente fue así. Me han ofrecido, me han dicho, ¿cuánto me pide para que venga y trabaje con nosotros? Y yo no. Y el Señor me dijo, pero si vienes al ministerio, no te voy a prometer sueldo, pero una cosa te prometo, no te faltará nada. Entonces, tener aquí usted algo que ya sabe que mensualmente va a llegar, a tener aquí usted una palabra que dice, no te prometeré nada, pero algo te prometo, nunca te faltará nada. Y así pasado. Entonces dejé que ese río, ¿qué? Siguiera fluyendo. Pero si yo vuelvo allá, cierro la fuente, cierro la compuerta. ¿Y deja de qué? ¿Porque Dios no quiere fluir? No, porque yo estoy cerrando esa vida. ¿Porque no, Dios no quiere hacer que el amor de Él fluya en mi vida? No, porque yo le estoy dando la espalda al amor de Dios, a lo que Él quiere hacer en mi vida. Aquí no es solamente ir a beber. Cuando usted esté bebiendo de Él, en oración, en ayuno, en todo lo que usted se proponga en su corazón para querer buscar a Dios, está bebiendo y el Señor le va a soltar una palabra. Pero no vaya a dejar que las aves se la coman. No vaya a dejar que los espinos la ahoguen. Tiene que hacer que ella dé al 100 por 1, que crezca y nazca fruto, y dé al 30, al 60 o al 100. Pero tiene que dar fruto. Tenemos que creerle. Y la excusa a veces de la gente es que no es el tiempo de Dios y ya tienen 80 años. Siguen esperando el tiempo de Dios con 100 años. Ya están agonizando en la clínica. Ay, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Pero qué los hizo no avanzar? No perdonaron. No quisieron creer lo que Dios les estaba diciendo. Un hombre se acercó un día. Yo tenía como tal vez 5 meses de evangelio. No tenía mucho. Mi esposa en ese entonces, ella la invitaban a las iglesias por allá a cantar, y una vez me llevó por allá a una iglesia donde el pastor ya tenía ¿qué? Como unos 60 y piola de años, casi 70. Y él se me acercó y ni me conocía. Y me dijo, le voy a dar un consejo, muchacho. Me dijo, nunca haga como yo. ¿Cómo así? Cuando Dios me llamó hace 30 años, yo no le creí. Porque me dio miedo soltar lo que yo tenía. Pero ahora que quiero, ya estoy viejo. Me dijo así. No lo haga usted. Se acercó ese señor que no conocía a decirme eso. Era Dios hablándome. Entonces, hay una fuente dentro de nosotros. Pero digan, esa fuente tiene que fluir en mí. Y tiene que formar ríos. Entonces, si el Señor nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Caso, caminar. Ir en pos de lo que Él nos está diciendo. Ir en pos de eso. Y entonces aquí viene. Entonces estamos viendo la obra del Espíritu. Estamos viendo la obra del Espíritu. Entonces sabemos que el Espíritu Santo está ¿qué? Dentro de nosotros, hablándonos. Él dice, cierra la puerta y entra en ¿qué? En lo secreto. ¿Para qué? Para escucharme. Cerrar la puerta es cerrar la puerta de la habitación. No, es cerrar la puerta a todos los argumentos que vengan aquí a la mente. Despojarnos de los problemas, despojarnos de todo lo que tengamos y sentarnos a escuchar a Dios.
Una relación es de dos, no es de uno. Y aquí dentro de este cuerpo de materia hay dos personas, usted y el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a ser eso, Adolfo? Sí, así como las personas hay demonios atándolos, así está el Espíritu Santo dentro de nosotros, liberándonos de toda injusticia y de toda maldad dentro de nuestras vidas. Tenemos que tener esa realidad. El evangelio no es solamente palabras, es una realidad que nosotros tenemos que tener. Tenemos que cerrarle todas las puertas al enemigo para que no entre a nuestra vida a dañarnos. ¿Cómo? Dejando la incredulidad a un lado. Que todo lo que Dios nos diga, hagámoslo. Si Dios lo dijo, ciertamente prosperará. Si Dios lo dijo, nada lo dañará. Si Dios lo dijo, aunque vengan a matarlo, no lo podrán matar. Si Dios lo dijo, aunque usted esté bajo de un puente, el Señor te va a sacar de ahí. Si Dios lo dijo. Pero usted, ¿cómo va a saber qué es lo que Dios le está diciendo a su vida si no aprende a escucharlo? Entonces tenemos que aprender a escucharlo. ¿Cómo se edifica una relación matrimonial? Hablando, expresándose en el uno al otro, teniendo coinonía, tratando de solucionar todo lo que los separa. Entonces así una relación matrimonial prosperará. De la misma manera nosotros tenemos que hacer con Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La incredulidad. Ni siquiera son los demonios, es la incredulidad que hay en nosotros para no caminar en lo que Dios nos está diciendo. Los demonios no son un problema, porque el poder que está en nosotros es mayor que el poder que puede venir a atarnos a nosotros. Entonces el problema no son los demonios, el problema somos nosotros, que le creemos más a los demonios que lo que Dios está diciendo dentro de nosotros. Y vivimos atados. Alguien me dijo hace poco, es que el hombre y la mujer son una sola carne. Yo le dije, sí es verdad. Sí es verdad. Y dijo, y lo que corre por la cabeza corre por el cuerpo. Yo le dije, sí es verdad. Le dije, usted no está diciendo mentiras, pero yo le voy a decir una verdad mayor. O sea que usted me está, y era una mujer lo que me lo estaba diciendo, y tenía esposo, y el esposo está mal. Y le dije, o sea que usted está destinado a ser miserable toda la vida. Porque si su esposo no se levanta, y como él es la cabeza y lo que corre por la cabeza corre por todo el cuerpo, o sea que usted nunca se va a levantar si la cabeza no se levanta. Le dije, pero mayor es uno. Le dije, somos uno con el Espíritu de Dios, somos uno con Cristo, y Cristo santifica. Entonces la vida del Espíritu que nosotros somos con Él es mayor que la vida en la carne, porque Él dijo, y serán una sola carne. Pero Él dijo, usted y yo seremos un solo espíritu, y nosotros no somos una carne, nosotros somos un espíritu. Entonces levántese en el Espíritu y venza lo que su esposo está haciendo y lo que usted está diciendo que está atada, porque ya se veía atada. Porque ay, mi esposo no se levanta, yo también voy a seguir así, yo tampoco me voy a levantar. Mentiras del diablo, las mujeres no están condenadas a miserableza. Levántense y santifiquen la vida de su esposo, porque la vida del Espíritu en usted santificará la vida de su esposo. Pero si la mujer tampoco no quiere caminar, levántese usted, y la vida espiritual suya santificará la vida de su esposa, porque así hace Cristo con nosotros. Él es el que nos santifica, porque Él es la cabeza y nosotros somos uno. Y usted no es una carne, usted es un espíritu. Le dije a esa persona, le dije, levántese, deje de estar creyendo tantas mentiras. Si es verdad, ustedes son una sola carne, pero mayor es el espíritu que la carne. Entonces mate la carne con las obras del Espíritu, no que se levante en rebeldía, sino la obra del Espíritu, que es amor, que es paz, que es gozo, que es testimonio para que la otra persona se santifique. Entonces se cumple la palabra donde dice que la esposa santificará a su esposo, y de igual manera el esposo, ¿qué? A su esposa. No hay excusas. Ay, es que nunca se levantó, yo tampoco. No, el problema no fue ese. El problema es que usted no se levantó en el Espíritu para vencer las obras de la carne. Tenemos poder, hermanos, y este es el abrebocas. Entonces les voy a mostrar el Espíritu Santo ya les mostré el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero les voy a mostrar el Espíritu Santo sobre nosotros. Dios no solamente está dentro de nosotros, está sobre nosotros para cuidarnos.
está alrededor de nosotros para cuidarnos, está dentro de nosotros para enseñarnos una vida en Dios, pero está sobre nosotros para empoderarnos y nosotros vencer en este mundo toda obra de maldad. Él nos enseña a guardarnos, pero cuando viene sobre nosotros nos empodera para vencer las tinieblas. Vamos, Hechos 1, y se los voy a dejar ahí porque ya no tengo tiempo y me quedan como 3 horas por predicar, entonces no creo que ustedes se queden acá hasta la 1. Pero algún día lo vamos a hacer, no me preocupe. Vamos a tener 3, 4 cultos, porque ahorita tenemos para una cosa que vamos a hacer con mi esposa, que ya mi esposa le había dicho, y vamos a mirar Hechos. Espera que me perdió. Hechos 1:8 creo que es 1:8, sí. Ok, aquí vamos a ver otra faceta del Espíritu de Dios. ¿Cuándo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Cuando Jesús se les apareció y estaban resucitados, los apóstoles estaban ahí y Él sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Cuando Él sopló, nacieron de nuevo. Y después les dijo: ¿ahora qué? Reciban el Espíritu Santo. Pero después de eso les dijo que esperen la promesa. Entonces ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Ahora qué necesitamos más? Aquí Jesús les dijo: pero recibirán ¿qué? Poder. Cuando haya ¿qué? Venido sobre vosotros. ¿A quién le estaba diciendo ahí? A los apóstoles. ¿Los apóstoles ya habían nacido de nuevo? Sí, ya habían nacido de nuevo. ¿Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos? Sí, ya lo tenían. Jesús les dijo: reciban el Espíritu. Y Él aquí les dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre, no dentro. Sobre. Sobre es aquí. Dentro es aquí. Es correcto. Cuando esta vida se deje someter por la vida del Espíritu, entonces el Espíritu Santo ya sabe: este ya está totalmente dominado por mi presencia, ahora voy a venir sobre él. Porque una persona rebelde, el Espíritu con poder, imagínense, ¿qué pasó con Pablo? Un hombre rebelde con poder, hizo toda clase de maldad y de inmundicia, porque tenía poder. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que dejarnos moldear por Dios para recibir poder. Entonces aquí dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me serán testigos. Ustedes confirmarán la palabra de Dios. Entonces echarán fuera demonios. Entonces orarán por los enfermos y ellos sanarán. Entonces reprenderán toda obra de las tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué? Huirán. Yo tuve una experiencia con mis padres, 5 años. Y ahí, y denle, y denle. Y en la iglesia les metían el cuento que tenían que, mejor dicho, hacer para bautizar, hablando del bautismo, ¿no? En aguas. Y yo un día me metí a orar. Y dije: no puede ser, Señor, que 5 años y mi papá siempre me sacaba excusas y mi mamá también. Le dije: muéstrame qué hay ahí detrás de todo eso. Me metí a ayunar. Y le dije a la pastora, armé un plan con la pastora, con mis padres. Le dije: los voy a invitar a comer. Los invité a comer. Y empecé a orar por ellos. Uno fue libre de 7 demonios y el otro de 3. Y dijo mi papá: ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Y dijo, yo le dije: creer en Jesús, no más. Al otro día se bautizaron. 5 años llevaban metiéndole teoría. 5 años llevaban diciéndole que mejor dicho, que era. Ahora, ¿qué vamos a hacer para nosotros recibir el Espíritu de poder y gloria en nosotros? Dejarnos someter por Él, para que ese poder no pueda llegar a ser mal usado por los hombres. Por eso vemos ministerios que mal usan el poder de Dios, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios, dando mal testimonio del poder de Dios, inventándose en un poconón de vainas que nada tienen que ver con Dios. Y la gente inocente, no les puedo decir, negligente sí les puedo decir, que siguen a hombres ciegos, guía de ciegos. ¿Por qué ellos siguen a los ciegos? Porque ellos también están ciegos y no han querido ver la verdad. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos de los que escuchamos a Adolfo aquí, el pastor: voy a ver si es verdad. Leer la palabra de Dios, meternos con Dios y que Dios nos confirme. Lo mismo con las profecías. Las profecías son muy delicadas a veces. Ustedes tienen que confirmar
la profecía con Dios. O muchas veces que Dios ya le haya hablado y que la persona le confirme a través de Dios lo que Dios ya le ha hablado a su corazón. Amén. Entonces vamos a dejar ahí. Continuará el Espíritu Santo dentro de nosotros. Después mostraré cómo podemos llegar a tener una vida íntima con Él. Y escúcheme bien, no que yo lo haya logrado, pero una cosa sí hago: prosigo a la meta. Yo creo que nosotros nunca vamos a terminar. Yo creo que nosotros nunca vamos a terminar. Entonces vamos a orar para que esta realidad de Dios venga a nosotros. Porque esta va a ser la única manera de que nosotros podamos percibir lo que está alrededor de nosotros espiritualmente. Si nosotros no logramos relacionarnos con esta vida espiritual, nosotros caminaremos por este mundo aún engañados y no podríamos percibir la verdad de lo que se está hablando en Dios en la vida de nosotros. No podríamos percibir qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque no le escuchamos, ni le vemos, ni sabemos quién nos está hablando. Amén. Tenemos esa capacidad, hermanos. Yo sé que yo fui llamado a ser pastor, pero yo sé que ustedes fueron llamados a tener una relación con Dios. Y aún en medio de ustedes hay ministros que necesitan entender que hay que determinar en nuestro corazón escuchar a Dios, pero no lo va a escuchar mirando películas, no lo va a escuchar durmiendo, lo va a escuchar levantándose, disponiendo su corazón, negándose a usted mismo y siguiéndolo a Él. Amén. Padre, Señor, te doy gracias. Padre, gracias. Tú los convences, Señor. Tú les enseñas. Simplemente yo les muestro, Señor, para llevarlos a ellos al lugar de privilegio. Yo sé que ellos han experimentado cosas en ti, Señor, pero eso no era todo. Eso era el comienzo de lo que tú querías hacer o quieres hacer con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas sobre ellos se quita en el nombre de Jesús, para que ellos vean, Señor, la libertad tuya, la que tú les enseñarás a caminar y a tener y a vivir. Señor, tú eres el que los hace crecer. Tú eres el que se le revela su vida. Nosotros hablamos y predicamos, pero tú eres el que da el crecimiento en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, por que tú nos amas y deseas revelarse a nuestra vida. Hoy la vida de ellos respira el aliento del Omnipotente y la gloria del Todopoderoso. Gracias, Señor, te doy. Llénalos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos los que están ahí en las redes. Y bueno, usted